Evidentemente es inocultable que el gobierno está jugando a una división de la iglesia y ha exacerbado ciertos sacerdotes que desde el punto de vista de cara a la opinión pues no dudan a la hora de enfrentar a la autoridad eclesiástica. En el pasado, la iglesia vivió una crisis en Latinoamérica similar con la llamada teología de la liberación, pero que fue enfrentada por un papa de mucho carisma como era Juan Pablo II y logró poner de lado a la teología de la liberación. Con el perdón de la herejía, Benedicto XVI no parece un papa absolutamente carismático. Hoy en día, ¿la iglesia sobrevivirá a esta rebelión que se está impulsando para dividirla? Pues sí, mire, si a lo largo de 2000 años ha habido eso y en una sociedad en la que es tan grande también dentro de la propia iglesia, esto entre nosotros es algo marginal, que son bien manipulados y algunos de ellos, gente inteligente y con cabeza, pero hay que ver a dónde llega lo que es la tentación pues del poder y de bendecir aquello que algún tipo de beneficio personal, aunque no sea más que la propia fama o el propio aparecer al lado del poder. Y esto es la contradicción mayor de lo que el Concilio Vaticano II señaló. Si precisamente esa división, esa separación, que no significa el estar enfrentado entre el poder religioso y el poder civil, es para evitar que los males que en el pasado hubo con unos maridajes que a qué llevan. No llevan, sino simple y llanamente a querer darle a quien tiene el poder, a quien tiene las armas, a quien tiene el dinero, a quien tiene todos los resortes para dominar a la sociedad, a que encima tengan la bendición de Dios. Entonces, ¿qué queda? No queda absolutamente nada, eso es la negación más absoluta. Nuestra función no es estar en contra de ningún gobierno. Nuestra función, y es lo que hacemos y lo que estamos haciendo ahorita en la Asamblea Episcopal y en esta y en todas las que hemos tenido, bueno, es recoger lo que son todas esas angustias de la gente y decirlas, es para que haya una llamada de atención. No se puede seguir estando sordo y ciego y de espaldas a los problemas y decir que sencillamente es que se está atacando. ¿Por qué no se van y por qué no se contestan pues lo que son la raíz de esos problemas y se le buscan solución entre todos? Pero no, querer asumirlo absolutamente todo, tener una concepción totalitaria, eso no funciona ni desde la familia ni a ningún otro nivel de la vida de hoy en día. Nos llega un comentario vía Twitter, voy a compartirlo con usted. Apoyar a los pobres con metodología marxista es traicionar a los mismos pobres. ¿Eso es así? ¿Por Mira, qué? lo que es el querer apoyar a los pobres explotándolos, pues no lo es. La mejor manera... ¿El marxismo explota a los pobres? Pues claro que sí, si ahí lo vemos cómo los ha tenido en una situación que es prácticamente de esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando a ti te cercenan absolutamente la libertad, no tienes entonces capacidad ni de pensar, ni de actuar, ni de tener pues esperanza. Lo que es mucho más complejo, pero mucho más gratificante y eso sí eleva de verdad la condición humana, es que tú como padre sepas a tus hijos es educarlos para que ellos puedan volar solos y no para que simplemente sean los que ejecuten a cada grito que tú le vayas a pegar. Entonces eso supone dar la capacidad de ejercicio de esa libertad que haga precisamente que cada uno sea adulto y que no seamos unos adolescentes que tenemos que estar todos los días en unas colas que denigran de la condición humana para recibir una dádiva. Tenemos que ir a la pausa, pero yo voy a dejar una inquietud que viene en Twitter abierta para el regreso. Usar metodología marxista es usar la violencia, la división y la confrontación, lucha de clases. Puede haber ciertos postulados que uno diga, bueno, esto es razonable, esto busca justicia social. Pero cuando se hace con violencia, cuando se insulta y demás, ¿cómo puede haber un sacerdote que defienda la violencia si uno de los mandatos es la paz? Ya venimos. El cardenal que participó en el golpe de Estado de 2002 no era cardenal, era obispo, pero participó junto con la mayoría de los obispos de Venezuela, tenientes. Yo digo esto aquí para que nadie se confunda. Porque una vez lo dije, el diablo no respeta ni sotanas, se mete dentro de sotanas también.
Y ellos tratan de manipular al pueblo detrás de su sotana y su gorrito aquí, ¿no? Un gorrito que se ponen ahí. Y ahora se dicen, en el comunicado dice que nosotros somos los embajadores de Jesucristo. Embajadores de Jesucristo. El embajador de Cristo. Si en todo caso tuviera Cristo un embajador, no es otro que el pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Esta batalla es buena, a mí me gusta. Que saque el cardenal sus armas trogloditas. Un troglodita es alguien que vive en las cavernas, en el pasado. Es la más rancia extrema derecha la que representa el cardenal, que ante cualquier cambio a favor de los pueblos sacan de una vez, ¿no?, la excusa del marxismo, leninismo y la dictadura para atropellar a los pueblos. Esto nos va a dar pie para seguir la conversación con Monseñor, pero yo había dejado una inquietud, la lucha de clases que propugna el marxismo. ¿Cómo un cura puede anotarse en esa idea? Porque está bien, si alguien obtuvo sus bienes mal habidos, que se los quiten y los repartan. Pero si alguien obtuvo sus bienes en producto del trabajo, del esfuerzo, de la ilusión, ¿cómo le van a llegar y se le quitan la tierra? Reparto esto así como así. Y como un sacerdote puede defender eso. Bueno, y con las palabras que acabamos de escuchar del presidente vemos cómo eso no es sino el fomentar una lucha de clases y fomentarla además con una enorme mentira. Habría que preguntarse por qué quien les está hablando estuvo presente el 11 de abril y qué fue lo que pidió pues el presidente, que le resguardáramos la vida y cómo nos la jugamos, señora Suárez y mi persona, para resguardarle la vida a petición pues de él, y fue lo que él fue a dar las gracias. Hay muchos en el alto gobierno que también son los que denigran de la iglesia, que fue lo que hicieron en ese 12 de abril, pidiéndonos que los escondiéramos, que escondiéramos a su familia, que ayudáramos para que las cosas fueran distintas, para que fuéramos a la embajada de Cuba, como él agradeció, y sería bueno, y no más que ver pues lo que la gente está para que vayan a decir que los obispos estábamos en otra cosa, bueno, y no pues, sino defendiendo los derechos humanos, la vida de ellos y de la gente que estaba en el gobierno.